Buenos Aires. Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Quisiera saber si me ven bien. Quisiera saber si me escuchan bien. Siguiendo un poco la... ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Siguiendo un poco las recomendaciones que me dieron los colegas y todos los internautas que me siguieron en la clase pasada. Alejé un poco más la cámara esta vez. Hola Estela, ¿cómo andás? Alejé un poco más la cámara, la puse a mayor distancia. Hola David, ¿cómo andás? Hola Carlos, ¿qué tal Carolina? La idea es que ustedes me puedan ver mejor. Me pidieron la otra vez que yo esté a una distancia mayor para la gesticulación, y el sonido es el micrófono de siempre. Díganme si se oye bien. En principio, por lo visto está todo súper bien. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. A ver, un poquitito les digo. Dame un segundo. Bueno. Perfecto, Javier, perfecto. No sé si es el micrófono. No sé, me dicen que hay un pequeño ruidito, pero en principio está todo en orden. Bueno, un chillido me dicen. Ojalá que no haya... No sé si todos me oyen bien. Bueno. Excelente, excelente. Saludos Andrés de Villarrica. Bueno, gente, ¿les parece que arranquemos? Arrancamos. Nosotros, por pedido de la... Hola Naville. Por pedido de la gente que me acompañó la otra vez, quedamos en continuar un poquitito con el... Quedamos en escuchar, en hablar de vuelta sobre la preparación de la acción ejecutiva, en una suerte de continuación de lo que hablamos la vez anterior. Entonces, yo lo que quería es que ustedes puedan, de alguna manera, recordar en líneas generales lo que hablábamos la otra vez, que es la parte esencial que a mí me interesa, que es puntualmente que se acuerden que la preparación de la acción ejecutiva es un procedimiento que nos va a meter en una discusión que se llama proceso. O sea, me hablan de que chilla el audio, che. Un poquitito. No sé si... Ya un poquitito. Bueno, está conectado de nuevo. Díganme si ahí no chilla, si está bien, si no está bien. Y en términos de código, lo que nosotros hicimos fue quedarnos en la caducidad de las medidas preparatorias, que es lo que me dice acá César, donde habíamos hablado que las medidas preparatorias del juicio tienen que caducar si no se deduce la demanda dentro de los 20 días. Hasta ahí llegamos. Para darle una continuación a la preparación de la acción ejecutiva, la cuestión se mantiene de la siguiente manera. Vamos a suponer que todo se preparó. Vamos a suponer que todos los documentos que se utilizaron para demandar, entiéndase cheques, entiéndase
entiéndase por ejemplo una factura, entiéndase por ejemplo un pagaré, cualquier documento que ustedes hayan preparado tendría ahora que iniciar una discusión de carácter ejecutivo. ¿Y qué es lo que van a discutir ahora? Van a discutir un título ejecutivo. Siempre van a discutir un título ejecutivo. Y el título ejecutivo es aquel que, como dice el código, trae aparejada una ejecución, es decir, permite que el título pueda exigirse de manera coaccionada desde el procedimiento de la ejecución, acá establecido en el código, para que por vía de embargo ustedes puedan hacerse un cobro forzoso de la deuda que están reclamando. Entonces, ¿qué es lo principal que hay que saber para mi gusto en este tema? Los títulos ejecutivos, en principio, los abogados que conocen el Código Procesal Civil utilizan todos los que están establecidos en el Código Procesal. Estamos hablando de un instrumento público, naturalmente se utiliza por ejemplo una escritura. Un instrumento privado, el instrumento privado por excelencia es el contrato, naturalmente se demandan los contratos. El crédito por alquileres o por arrendamientos de inmuebles, que en definitiva también son contratos o son instrumentos privados. La confesión de una deuda líquida y exigible presentada ante un juez, de esto vamos a hablar sí o sí porque este es un tema súper importante. La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento de preparación ejecutiva, de esto vamos a hablar también enseguida. Y naturalmente las letras de cambio, las facturas conformadas, el vale, el pagaré y el cheque rechazado por el banco girado, que son los títulos por excelencia utilizados en los juicios ejecutivos porque, digamos, dominan el giro normal de los negocios en el comercio paraguayo. Es muy difícil, pero se puede plantear naturalmente la ejecución de una póliza de fletamiento o el conocimiento del embarque o la carta de porte o algún documento análogo, y naturalmente cualquier tipo de recibo de mercaderías por embarque que hayan venido de algún tipo de compra-venta internacional que haya llegado, en nuestro caso por nuestro país, por río, ¿verdad? O de repente haya llegado por tierra, una guía de traslado, camiones, animales, etcétera, etcétera, etcétera. El 448, sin embargo, quiero avisarles que no es el único lugar donde están establecidos los títulos ejecutivos que reconoce la ley paraguaya. Entonces, antes de decir que yo tengo o no acción ejecutiva, o sea, antes de decir que yo voy a entrar o no en la discusión de carácter ejecutivo sobre los títulos, no hay que limitarse al artículo 448 del Código Procesal Civil, no es el único. Tienen que acordarse que el Código Procesal, en esencia, es una ley y hay otras leyes que establecen también títulos diferentes que también pueden reclamarse por la vía ejecutiva. A modo de ejemplo, cuando nosotros hicimos el comentario al Código Procesal Civil en un trabajo que hicimos con papá, la ley paraguaya publicó un libro que es este que les muestro acá, en el cual hoy ya existe una segunda edición, que es el Código Procesal Civil de la República del Paraguay, que tiene los comentarios, pero no solamente los nuestros, sino de muchísimos abogados que trabajaban en este tema, ¿verdad? Este es un tema muy importante que coordinó Sebastián Irún Kroskey, un abogado, un procesalista importante en Paraguay, que se encargó de hacer la compilación de la opinión de un montón de abogados que empezaron a hacer unos comentarios a los diferentes artículos del código. Y a nosotros nos tocó la parte de la ejecución en el tomo 3 de esta colección, que es súper importante porque es una opción que recoge las opiniones de muchos abogados y de muchos jueces inclusive, que son autores de comentarios de ambas perspectivas del Código Procesal.
Y en ese trabajo nosotros hicimos con papá una búsqueda bastante exhaustiva de los diferentes tipos de título ejecutivo que existen en el mercado, que no están en el Código Procesal Civil. Y a modo de ejemplo, ¿qué es lo que encontramos? Les paso los datos para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes leen la ley 438 del año 94, que regula las cooperativas, van a leer, por ejemplo, en el artículo 48 de esa ley, que el cobro compulsivo de las obligaciones contraídas por el socio con la cooperativa será suficiente título ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes son abogados de cooperativas o son abogados de una persona que tiene créditos o deudas en cooperativas, el artículo 48 de la Ley Orgánica de las Cooperativas permite el cobro compulsivo de las obligaciones contraídas por el socio con la cooperativa. En rigor, lo que estás diciendo es que la cooperativa puede, a través de sus documentos, tener títulos ejecutivos. Segundo ejemplo, si ustedes leen una ley muy antigua, que es la ley 836 del año 80, imagínense cuando yo nací, el Código Sanitario, van a encontrar que a los efectos del cobro judicial de las multas impuestas, constituye suficiente título ejecutivo el testimonio auténtico de la resolución ejecutoriada que haya impuesto. Quiere decir que según el Código Sanitario, si de repente hay multas que te impone el órgano administrativo que se encarga del tema, esas multas son ejecutables por la vía del título ejecutivo. Otro ejemplo, van a encontrar, por ejemplo, la ley 861 del año 96, que es la Ley General de Bancos, de financieras y de otras entidades de crédito, y van a encontrar que el cierre de la cuenta corriente es, a su vez, según el Código Civil y las leyes concordantes, en la medida que tenga un saldo definitivo, el saldo definitivo por cierre de cuenta corriente es reclamable por vía ejecutiva, porque también permite el cobro compulsivo como título ejecutivo. Así van a encontrar la ley 1614 del año 2000, que es la ley general del marco regulatorio y tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la República del Paraguay. Una ley del año 2000 que permite la ejecución judicial de los prestadores y de los responsables del cobro de las tarifas de los servicios. Si alguno de ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes, por ejemplo, se atrasó en el pago de la SAP o en el pago de la ERSAN, que es otra de las entidades, esa tarifa atrasada puede significar un cobro ejecutivo. Una ley del año 31, que es el Código Rural, también permite el cobro ejecutivo o el cobro compulsivo de las multas. La ley 3472 del año 2008 de las mutuales, por ejemplo, para el cobro ejecutivo por la vía de ejecución, el asociado que tiene deudas con la mutual también tiene posibilidad de recibir una demanda por cobros ejecutivos. Y de esta manera, ya no voy a entrar en una lectura muy extensa, pero van a escuchar que existe una ley del año 98, por ejemplo la del leasing. Van a escuchar que la ley 1284 del mercado de valores, la ley de ablación y la implantación de órganos y tejidos, por ejemplo, que es una ley del 98. La ley que establece los derechos, obligaciones y medidas preventivas en relación a los efectos producidos por el SIDA, también da derecho a cobros compulsivos. La ley de sangre del año 2017 permite el cobro ejecutivo de las multas. La ley que regula el establecimiento de las bolsas de productos, la ley de la caja de jubilaciones. Todas estas leyes especiales tienen
la posibilidad de generar cobro compulsivo de diferentes multas o diferentes tipos de créditos que provienen de las leyes orgánicas. Me están hablando de que el sonido tiene muchas interferencias. No sé si eso se puede, no sé si eso puedo confirmar con ustedes. Voy a ver un poquitito antes de continuar. Estoy tratando de conectar esto de la mejor manera posible. No sé si se oye, gente. No sé si se oye mejor así. Es lo mejor que enchufé y el micrófono es el mismo que usé la otra vez. A lo mejor si me alejo, me dice Valeria. No sé si les parece bien. No sé si se escucha mejor. Escucha, yo, bueno, hay interferencia. No sé cómo arreglar, ¿verdad? Honestamente no sé cómo arreglar. Sigue igual. Y bueno, honestamente no sé cómo arreglar el tema del micrófono porque no, en este momento no tengo otro. Bueno, si les parece bien, continúo igual porque no tengo otro micrófono. Y si me entienden, así como me dice César, continuamos. Bueno, vale, continúo. En líneas generales, lo que tiene que saber el abogado es lo siguiente. Atiendan bien esto, Jacqueline, escucha bien. No es solamente el Código Procesal Civil el único que permite tener el acceso a títulos ejecutivos. No es el único. Eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a un montón de títulos que provienen de otras leyes de carácter especial. Y eso significa a su vez que los abogados tienen que estar en condiciones de tener en cuenta que existen un montón de leyes especiales de las cuales provienen los títulos, y además de eso, recuerden esto, también se establecen el régimen de las excepciones que se aceptan. No solamente el título porque la ley dice que es título ejecutivo, sino que a su vez también existe un título que con su ley orgánica particular tiene un régimen de excepciones aplicable a ese título. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para terminar este tema? Recuerden que en el juicio ejecutivo, siempre, nosotros estamos discutiendo papeles. Y esos papeles, que son los papeles que ustedes ejecutan, provienen de la ley, Código Procesal Civil, o de las leyes especiales que cité recién a modo de ejemplo, como cualquiera de las otras que son las cajas de jubilación y compañía. Mira, estoy buscando, me dicen acá si hay alguna interferencia, pero honestamente yo no tengo ningún aparato prendido excepto el celular. Honestamente. No sé si hay otra cosa, pero entiendo que no hay nada prendido. Alejo mi llave por si sea eso. Alejo estos aparatitos por si sea esto. Puedo alejar la luz. No sé si es la luz de repente la que genera una interferencia. No sé si es la cercanía al foco. Alejo la luz. No sé si les parece bien. Seguimos. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que acordarse de que lo que hay que discutir son los títulos. Ahora bien, ¿cuáles son los títulos más importantes que el abogado tiene que tener presente? Los que naturalmente están en el mercado. ¿Por qué? Porque tu cliente es el vendedor, tu cliente es el comerciante, tu cliente es el que le prestó plata a otra persona, tu cliente es el que le prestó o le dio su casa en alquiler a otra persona. Tu cliente es el que hizo la concesión de algún tipo de contrato por instrumento privado con certificación de firma o por instrumento público directamente, ¿verdad? Entonces, el abogado tiene que poner todo su énfasis en conocer los títulos más importantes que hoy están dando vuelta en el mercado. Y para mi gusto,
Esos títulos son prácticamente 4. La factura, el cheque, el pagaré y, ojo con esto, la tarjeta de crédito. Cuando una persona dice, vamos a leer qué tengo que ejecutar o cómo yo voy a discutir un pagaré. Nosotros habíamos dicho que el pagaré, por ser un título privado, por ser un título firmado por una persona de derecho privado, tengo que prepararlo. ¿Por qué? Porque el instrumento privado suscripto por el obligado solamente es título ejecutivo si se lo reconoce judicialmente. Ahí es que volvemos a lo que decíamos la otra vez. Si el pagaré emitió una persona jurídica, hay que citarle al representante no a que reconozca la firma, sino a que reconozca la obligación. Y si es una persona física, a que reconozca su firma la persona física. Lo mismo se puede hacer con la factura, que es lo que se usa cotidianamente. Pero recuerden este tema, en materia de cheques, la gran mayoría está discutiendo qué es o qué significa que el cheque sea rechazado por el banco girado. Muy bien. A modo de ejemplo les puedo mostrar, acá estaba justamente preparando. Este por ejemplo es un ejemplo. Este por ejemplo es un ejemplo de cheque, ¿verdad? Acá ustedes tienen un cheque común y corriente, ¿verdad? Este es un cheque que fue cruzado, o sea que tiene que estar obligatoriamente expresado para el depósito. Está emitido por una persona determinada. En este caso se emite desde una sociedad anónima y se emite para otra sociedad anónima. ¿Qué tiene que hacer el abogado? ¿Le cita reconocer la firma o le cita reconocer la obligación? No tiene que hacer ni lo uno ni lo otro, porque en el caso del cheque, el cheque es título ejecutivo directo si tiene el rechazo del banco girado. ¿Y quién es el banco girado? El banco Atlas. Porque el cheque se gira contra una cuenta corriente en un banco. El cheque se libra y se gira contra una cuenta corriente en otro banco. El banco girado es aquel donde está la cuenta que dice acá en la base de la que tiene que salir el dinero corriente para pagar el préstamo de quien firmó esto. El cheque es necesariamente una orden de pago, no es solamente un título de crédito, es una orden de pago que está subordinada a que haya dinero en esa cuenta y está subordinada a que el banco girado te la pague en ventanilla, por ejemplo, o te compense en cámara compensadora. Pero ¿qué significa el rechazo? Lo que está al dorso. Normalmente los bancos suelen utilizar este tipo de sellos que están acá. Y este tipo de sellos suelen decir, por ejemplo, certificamos que este cheque no se puede pagar porque es insuficiente la cantidad de fondos que hay en la cuenta, porque la cuenta ha sido cancelada, o sea, la sociedad que emitió esto dijo, quiero cerrar mi cuenta, porque la firma del cheque no coincide con el registro de firmas que tiene el banco, porque el endoso, el que se pone al dorso al efecto del depósito, es insuficiente, porque de repente el librador del cheque es una persona que ha sido inhabilitada para operar en cuenta corriente, o sea, una persona no puede emitir cheques, también ocurre, y cualquiera sea el motivo que se exprese acá, significa que el banco girado, en este caso Atlas, dice, este cheque que libró esta sociedad, a nombre de esta sociedad, no se puede pagar por cualquiera de las razones que están al dorso. Entonces, el dorso del cheque es fundamental para entender que un cheque es rechazado por el banco girado, en este caso por el banco Atlas. Muchísimas personas se equivocan en lo siguiente, atiendan esto. Puede haber perfectamente un montón de cheques donde todos los cheques están 100% girados. Todos los cheques están girados y todos los cheques están rechazados, como esto. Y los motivos pueden cambiar porque los cheques se empiezan a emitir en un momento determinado o en otro momento determinado, y eso permite que la gente se vaya al banco cuando quiera. Dentro de los 30 días se va, presenta, se va, deposita, se va
cobra, ¿verdad? Y los bancos te van dando diferentes motivos por los cuales los cheques pueden o no pagarse. Los abogados se suelen equivocar en esto. Vos tenés un cheque que se emite para la cuenta 000001, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y tenés también 300 cheques que se emiten contra la misma cuenta. Miles de cheques. Típico caso de convocatoria de acreedores, típico caso de quiebras, típico casos de actividades que trabajan en pymes, típico caso de actividades de personas que trabajan en el comercio al por menor, muchos cheques dando vuelta por el comercio, ¿verdad? Los abogados suelen cometer un error cuando encuentran al dorso que el cheque tiene como motivo la cuenta cancelada. Dicen, si ya la cuenta ya se canceló, ¿para qué vamos a ir a depositar el resto de los cheques en una cuenta que ya está nomás luego cancelada? ¿O para qué vamos a depositar o vamos a intentar cobrar un cheque que ya está nomás luego metido contra una cuenta cancelada? Gente, siempre hay que ir al banco a intentar cobrar, aunque ya sepas que se canceló la cuenta, aunque ya sepas que ya hay inhabilidad para operar en cuenta corriente, aunque ya sepas que no hay fondo, porque lo que vos necesitas es que el dorso diga que no se puede pagar. No se puede pagar. Es imperioso, es imperativo que la persona tenga un cheque en el de poder hacer ¿cómo que se llama? Una constancia de que el banco te canceló, ¿verdad? Ahora bien, también ocurre una versión intermedia. Hay un montón de personas que tienen cheques rechazados y hay un montón de personas que al mismo tiempo tienen cheques no rechazados. ¿Qué haces? ¿Ejecutar la parte rechazada o ejecutar todo junto? ¿Ejecutar los cheques que ya vencieron o ejecutar los cheques que van a vencer? ¿Ejecutar los cheques que se prepararon o no se prepararon? ¿Qué haces, verdad? El abogado tiene que saber, repito, que el juicio ejecutivo es un juicio donde se discuten títulos. Y si tu título es un cheque, el cheque tiene que tener el rechazo del girado. Por eso es que el rechazo tiene que plantearse siempre dentro de los 30 días del cobro, si es un cheque a la vista, o dentro de los 30 días después de la fecha cuando el cheque es de pago diferido. Lo que pasa es que a veces el cliente no hace eso. Lo que pasa es que el cliente a veces dice, no, este bandido ya no me está pagando, que me voy a estar yendo al banco. Este bandido ya no me paga, que me voy a estar cobrando. Entonces vos, abogado, recibís un manojo de cheques gigantesco donde tenés parcialmente rechazado y parcialmente no. Yo recomiendo, honestamente, que se haga una demanda de título ejecutivo directo con los cheques que son 100% rechazados y una preparación de la acción ejecutiva por los cheques que no se presentaron al cobro. Porque entonces yo tengo una promesa de pago de carácter privado, que es el cheque, puedo citarle a la persona jurídica a que reconozca la obligación que proviene del cheque, o puedo citarle a la persona física a que reconozca la firma del cheque. Y si me aceptan judicialmente eso, yo preparo el cheque por la vía del reconocimiento judicial del título privado, que no es la aplicación del inciso F, sino que es la aplicación del inciso B larga. Entonces, es fundamental que nosotros siempre hagamos el reclamo de cheques girados y rechazados, o separemos de los que no tienen el sello al dorso y hagamos una preparación de la acción ejecutiva. Y también lo que suele ocurrir, y con esto termino en materia de cheques, es que hay gente que te paga con cheques mensuales. Te dice, anda a cobrar este el 30 de mayo, anda a cobrar este el 30 de junio, 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2018, 9, 20, etcétera, ¿verdad? Y vos, podrido de que tenés que estar esperando los vencimientos para ir a cobrar, los clientes creen que no se pueden cobrar, entonces esperan los meses y caemos en el mismo problema. El cheque solamente tiene una clasificación que se introdujo al Código Civil con un establecimiento del cheque diferido como un tipo de cheque en el mercado. El cheque común y corriente, pagadero a la vista, o sea, yo te muestro, pongo a tu vista
y me tenés que pagar. O el cheque diferido, que es este cheque que tenés a la vista, se difiere a la fecha que dice acá y cuando llega la fecha te pongo a la vista y me tenés que pagar. Los cheques vistas, aunque tengan fecha para dentro de 40 años, se pueden pagar hoy, esta tarde. No es cierto que vos tengas que esperar la fecha. La fecha es una cuestión de confianza, es una cuestión comercial, es una cuestión de deudor-acreedor. Pero eso no quiere decir que jurídicamente, aunque el cheque vista diga que esto se puede cobrar recién el 30 de octubre del 2020, yo no me puedo ir mañana a la mañana al Banco Atlas. Entonces el abogado tiene que decirle a su cliente, no importa mi hijo, no importa señor, no importa señora, vaya al banco, presente todo, tráigame todos los cheques con los rechazos al dorso, vamos a iniciar una acción ejecutiva directa por título ejecutivo. Y si no se pudo hacer, separar los ejecutivos, dejar lo que no se giró y preparar la acción de los cheques privados. Otro tema que también me preguntaban la otra vez en el privado es el tema de la factura. Ojo con eso. La factura no funciona como una orden de pago respecto de un banco o una cuenta corriente. No es una factura que se gira como ocurre con el cheque. La factura, a diferencia del cheque, funciona como un documento que no conlleva, y escuchen este es un temazo, normalmente un crédito. ¿Por qué? Porque el instrumento privado, en este caso como factura, suele tener uno de los más típicos problemas que la gente, no es que no se da cuenta, las gráficas son las responsables. San Pirópolo, por ejemplo, es responsable. Está acostumbrada a emitir facturas que no tienen arriba la fecha de vencimiento. No tienen. Entonces, ¿cuándo vos decís que se puede cobrar el dinero que dice esa factura? Cuando vence. Porque tu Código Procesal Civil te exige que la acción ejecutiva sea aquella que proceda una vez que la obligación sea exigible de dar en dinero. Pero ¿y cuándo se hace exigible la obligación de dar en dinero? ¿Y cuándo vence? Cuando hay morosidad. ¿Y cuándo vence? Y no dice la factura. Porque normalmente las personas emiten facturas a través de empresas como San Pirópolo, a través de empresas gráficas de confianza, a través de amigos que trabajan en empresas gráficas, etcétera, etcétera, pero no te dicen. Entonces las facturas deberían decir ahí arriba, al dorso chiquitito, que esto vence tal día, y no suelen decir. Por eso es que es correcto preparar la acción ejecutiva para que se ponga en tela de juicio que la factura está vencida. Ocurre mucho con los alquileres, ocurre mucho para nosotros los abogados con la prestación de los servicios, ocurre muchísimo con la compra en los supermercados, en los locales comerciales, en la ferretería. Cuando te vas, por ejemplo, a una despensa, ocurre cuando arreglas una bici. Todas esas facturas que a veces se hacen sin la formalidad que establece la ley, terminan generando papeles que no establecen el vencimiento. Entonces, si no establecen los vencimientos, sería bueno que el cliente se acostumbre a poner: esta factura vence a los 30 días, esta factura vence a los 45 días, a los 60, a los 90, a los 180. Pero tiene que tener un vencimiento, o si no, no hay. Y normalmente ocurre eso. Entonces un juez que honestamente atiende estos temas tiene que rechazarte una preparación de acción ejecutiva de una factura que no tiene vencimiento. Si yo fuese abogado demandado, siempre miraría ahí en la esquinita, arriba, en la letra chiquitita, si la gráfica puso o no la fecha de vencimiento. Y si no tiene, el abogado defensor puede perfectamente plantear una excepción de inhabilidad de título, porque el título no trae aparejada ejecución, porque no contiene una obligación exigible de dar una suma determinada en dinero. Tiene la suma y es determinada y tiene dinero, pero no está vencido. El título no dice que está vencido. Y acuérdense que en títulos ejecutivos y en juicios ejecutivos o procesos de ejecución se discuten papeles. Entonces, sí o sí el papel tiene que decir todo. Y si no dice inhabilidad de título, rechazo.
Este es un tema súper importante que yo tuve que aprender a los golpes porque a veces uno pierde, ¿verdad? Y este es un temazo que para mi gusto tenés que atender. Valeria Abril pregunta lo siguiente: si vos sos demandante, ¿qué tenés que hacer? Y claro, tenés que ponerle en mora a tu cliente. Puede traducirse eso en una intimación de pago común y corriente, una carta. Puedes plantear un telegrama colacionado. Un telegrama colacionado es lo más útil, primero porque es barato y segundo porque como lo hace uno a través de Copaco, y Copaco es una entidad pública, los documentos públicos emitidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones públicas de una institución pública hacen fe. O sea, dan fe de que lo que se dice ahí se hizo. Y normalmente el deudor no responde los colacionados. Entonces, con un colacionado vos probás que está en mora y con la factura acompañás al colacionado y metés un título complejo. El título público que no se discute y la factura que dice con este colacionado esto está vencido o esto está en mora. Si ustedes son asesores de empresa, hay que hablar con el gerente general y hay que decirle, tenemos que hablar con nuestra gráfica, tenemos que cambiar la impresión de las facturas de la empresa. Si vos sos dueño de una empresa, tenés que hablar con tu gerente o con la gente de contabilidad y decirle, necesitamos cambiar el modelo de nuestras entidades. Si sos abogado o querés ser el abogado además de un cliente que trabaja en el mercado, recomendale ya. Para que el tipo sepa, no, este abogado ya piensa en el futuro, no voy a tener problemas de inhabilidad de título porque mi abogado ya me asesora. Hay que meterle también, ¿verdad? Si sos abogado del demandante, intimar el pago. Si sos abogado del demandado, señalarle que la factura no dice que hay vencimiento y plantearle una excepción de inhabilidad de título y chao. Los jueces, si me están oyendo esto, o si los abogados me oyen acá, agarren este video y díganle a los jueces que estudien este tema. Es demasiado importante que se acuerden que los juicios ejecutivos discuten papeles. Y si el papel no dice todo lo que tiene que decir, nada más se puede decir. Por ende, si no dice la factura, como normalmente no dice nunca, ninguna que yo conozca, pongan siempre que eso no está vencido y planteen la inhabilidad de título. Ese es un temazo para tener en cuenta, ¿verdad? Otro tema importante, y esto va a entrar a poquitito en el ¿cómo se llama? En el mercado nacional, cuando empieza a aparecer la factura electrónica. La factura electrónica ahora se está haciendo a través del sistema informático TESACA, que es el que está manejando la SET en tributación. Y a veces también la perrada confunde que la factura electrónica es un escáner y mandan por mail. La factura electrónica va a tener el problema de la certificación de la firma y va a tener el problema de la conformidad que no está al dorso y va a tener además el problema de que la firma no es o digital o certificada con una empresa que tiene que decir ese código o ese código de barra o ese código de query es la firma de Riera. Entonces yo entraría con facturas electrónicas, salvo que ustedes estén muy seguros de atender este tema, por el lado de la vía ordinaria. Yo me iría perfectamente a un proceso ordinario y yo reclamaría la compraventa donde las facturas son la prueba. No me arriesgaría en tema de factura electrónica todavía, porque la ley que establece los datos electrónicos, si bien le da calidad ejecutiva, el problema es la certificación. El problema es la firma digital, el problema es la firma electrónica y hay que tener ojo con eso porque puede no ser imputable en un juicio ejecutivo, ¿verdad? Atienden este dato. La factura tiene que ser, y esto no está en la legislación civil, pero sí está en el Código Procesal Civil, que únicamente es título ejecutivo la factura conformada. ¿Qué significa que una factura está conformada? Una factura conformada significa que una factura está firmada. Vamos a ver si tengo acá, no sé si tengo el ejemplo, creí haber preparado. Esta es una factura, ¿verdad? Y si uno lee arriba, va a encontrar, por ejemplo, número de timbrado, fecha de timbrado, número de factura, número correlativo, la denominación factura,
la fecha del inicio de la vigencia de tu timbrado, la fecha de la finalidad de la vigencia del talonario, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Esto fue impreso por Imprenta BM de Carlos Molina. RUC tal, esto que lo otro. Esta es una factura que tiene fecha de emisión, correcto. Nombre o razón social, correcto. Dirección, nota de remisión, correcto. RUC, teléfono, fecha. Si se hizo esto al contado o a crédito, correcto. ¿Y cuándo vence? No dice. Entonces, si yo me voy con esta factura a reclamar, como dice acá, 158 millones de guaraníes, y amigo, yo, ya que ya estoy debiendo la plata, no pierdo nada en plantear una inhabilidad de título, porque la factura no tiene vencimiento. Y como no tiene vencimiento, no me muestra que esto esté en mora. Y según el Código Procesal Civil, solo es exigible aquella obligación de dinero exigible que supone que está en mora o vencida o no subordinada a una condición suspensiva o subordinada a una condición resolutoria, como habíamos dicho la otra vez. Y acá, si no se agregó el colacionado o la intimación que muestre que este se intimó el pago y no existe la constancia, esta es una factura que si vos planteás, puede perfectamente recibir una inhabilidad de título. Y como abogado defensor, 15%, 10%, 12%, eso de 158 palos, un honorario de la gran 7 que vale la pena pelear, ¿verdad? Ahora bien, esta es una factura que también muestra que no tiene conformidad. ¿Por qué? Porque es una factura que emitió fulano de tal contra fulano de tal. Ahora resulta que el emisor tenía que haber firmado acá diciendo, sí señor, estoy conforme que yo recibí 10.500 kilos de tela. Pero si vos no tenés la conformidad, no existe la constancia sobre la factura de que se remitió la tela. ¿Por qué? Porque la factura no es un título de crédito, es un título que da la constancia de que existe el traslado y la recepción de las mercaderías establecidas acá. Cuando vos te vas a una ferretería, te dan una factura, pero ¿qué dice la factura? Que compraste 10 clavos, que compraste un martillo, que compraste 3 pinzas, que sacaste 1 kilo de madera, que sacaste 200 kilos de tornillos, no dice otra cosa. Y vos firmás eso, ¿por qué? Porque te entregaron los tornillos, porque te entregaron la madera, porque te entregaron el martillo. La conformidad es clave. La conformidad no es un sello, es una firma, porque acuérdense que lo que hay que reconocer es la firma. Y es la firma de alguien que representa a una sociedad o la obligación que dice esa factura. Entonces la conformidad es fundamental. Y la conformidad no dice en el Código Civil. Solamente sale del Código Procesal Civil. Pero ojo con este dato. Hubo un intento, esto es recontra interesante, que armó el 1 de julio del año 2009 el directorio del Banco Central del Paraguay. Atiendan este dato, este no conoce nadie. Por resolución número 1, acta 38 del 1 de julio del 2009, el directorio del Banco Central del Paraguay aprobó por su resolución el reglamento de operaciones de factoring para entidades del sistema financiero. Y en este reglamento se dice: factura conformada es un instrumento de contenido crediticio que representa bienes entregados y servicios prestados no pagados debidamente suscritas por el deudor de conformidad en cuanto se le entrega los bienes allí precisados, el valor y la fecha de pago en la factura. Este es un invento del Banco Central, ojo. Este es un invento del directorio del año 2009, ojo. Pero existe una reglamentación. Y si los abogados por alguna razón justificada quieren plantearte este tema, esta resolución del Banco Central reglamenta la existencia de la factura conformada a través del negocio del factoring. Y el factoring es que la factura que se endosa al TRAS se puede transferir por endoso. No existe la transferencia de factura por endoso en la ley paraguaya, no existe transferencia por endoso en el Código Civil, pero ahora existe por reglamento.
y el reglamento del Banco Central tiene y va a cumplir en julio 10 años y funciona entre entidades financieras y bancarias. Increíblemente. Pero funciona porque el negocio no se cae nomás. Funciona porque nadie reclamó nomás. Pero si alguna vez sos abogado de una persona que emitió una factura y de repente viene el banco, hola Alberto, viene el banco y te dice, acá hay una factura conformada que me endosó el banco fulano de tal y yo soy tu acreedor en virtud del directorio del Banco Central que sacó una reglamentación, resolución 1, acta 38, que no te vaya a asustar. Esa reglamentación está vigente. Esa reglamentación tiene un comentario precioso que hizo el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, está publicado en la revista La Ley. Cuando me escriban por escrito les voy a pasar los datos del artículo, pero se establece que ese reglamento que planteó el Banco Central no tiene entidad jurídica. ¿Por qué? Porque como dice Alvarado Belloso en su código, en sus leyes procesales y en sus comentarios, los únicos títulos ejecutivos son aquellos establecidos por ley. ¿Es el reglamento de la resolución de un acta de directorio de un banco central ley? No, señor. Que no te venga un abogado avesado, un abogado de banco, a quererte reclamar una factura que recibió en endoso por vía factoring en función de una resolución, esto lo otro, a decirte, págame esto. Gente, si no hay conformidad y si no está el vencimiento arriba, aunque haya un endoso y te traigan la resolución así de gorda al BCP, no se asusten, no existe título ejecutivo si no está establecido por ley. Entonces, que no te vengan los abogados de repente a atropellar o que no te venga un juez con una resolución que le hizo a un abogado de banco a decirte esto corre porque hay factoring, esto corre porque dijo el BCP, no existe. Hay que defenderse de este tipo de facturas, hay que defenderse de este tipo de reglamentaciones, hay que atacar las cuestiones formales de los títulos. Y bueno, eso puede perfectamente estudiarse en una preciosa presentación que hizo, en un dictamen que hizo exclusivamente para un banco el doctor Moreno Ruffinelli, y también tiene publicación en la revista La Ley. Hay más, naturalmente, títulos ejecutivos que están establecidos en el Código Procesal, como los créditos por expensas comunes y otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que no son los más establecidos. Lo que sí es que lo último que se usa en el mercado, y esto tengan siempre en cuenta exactamente lo que me está diciendo ahí justamente Dey Galloso, la tarjeta de crédito. La tarjeta de créditos es un tema que ha generado tremendos dolores de cabezas para los abogados que están metidos en el negocio de los juicios ejecutivos. ¿Por qué? Porque el problema es que la tarjeta de crédito, normalmente, ¿qué tenés para reclamar? Tenés la solicitud de crédito o la solicitud del plástico de la tarjeta, por un lado, y normalmente también tenés el documento que firma la entidad bancaria con la empresa administradora, que puede ser, por ejemplo, Bancard, que puede ser, por ejemplo, no sé, Visa, que puede ser, por ejemplo, Infonet, que puede ser, por ejemplo, alguna de las diferentes entidades que se encuentran dando hoy en día servicios de tarjetas de crédito. El problema es que, ¿qué es lo que se utiliza hoy en día? ¿Qué es lo que se utiliza hoy en día respecto de el reclamo de créditos provenientes de tarjeta? Los abogados presentan los estados de cuenta. Entonces, yo no tengo un estado de cuenta acá a mano, pero vos, por ejemplo, decís, yo compré 100.000 guaraníes un champión, compré 50.000 guaraníes una hamburguesa de Burger King, compré 400.000 guaraníes un regalo para mi mujer, compré 350.000 guaraníes, pagué el cumpleaños de mi sobrino, etc. Y pagaste con tarjeta. Al cierre del mes, el banco te manda un extracto y te dice, esto es todo lo que usted gastó, esto es todo lo que usted pagó, esto es todo lo que, con el crédito que yo te di, banco, vos te fuiste a comprar en esos locales comerciales, ¿verdad? Pero en el año 2011, el 11 de diciembre del 2011, en el año 34 de la revista La Ley Paraguaya, número 11, se hizo una preciosa, pero preciosa discusión
en un artículo que se llama Diálogos de Doctrina, el contrato de la tarjeta de crédito. ¿Y quién hizo ese diálogo? Juan Carlos Paredes Bordón, actual miembro de la cuarta sala del Tribunal de Apelaciones en lo Civil acá en Asunción, es doctor en Derecho y su tesis es la tarjeta de crédito. Y en ese diálogo se metieron dos señores que yo conozco. Uno es papá, Manuel Riera Cudero, él es el que me sopló el dato, y el otro es el profesor Enrique Zacarías Michelagnoli. Enrique Zacarías Michelagnoli es un profesor muy respetado en Derecho Comercial que enseña acá en la Nacional de Asunción, posiblemente en otras facultades de Derecho en la Nacional en el interior del país. Y yo lo conozco porque es del estudio Olmedo acá en Asunción, palabra mayor en materia de Derecho Comercial. Y estos señores, en ese diálogo de doctrina, lo que hacen es hablar los tres al mismo tiempo y por orden del contrato de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y en esa oportunidad, en lo que se refiere a nuestra opinión, se señaló que la tarjeta de crédito es un medio de pago, y es un sustituto del dinero efectivo definido en la doctrina como dinero plástico. Plástico entendido como oposición al dinero efectivo, al dinero papel, ¿verdad? O como decir, por ejemplo, una moneda es un dinero metálico o el papel es papel moneda. Bueno, la tarjeta de crédito es el dinero plástico. Moreno Ruffinelli, que hizo, como les digo, un estudio de este tema para el Banco Central, hizo una comparación con todas las figuras jurídicas que tiene que ver con el tema de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de todo, ¿verdad? Y en ese tipo de discusiones decía que la tarjeta de crédito no es un contrato, porque uno no firma un contrato con el banco, tiene un contrato de crédito que es otra cosa. Ahora, no obstante todas las ventajas que suponen como medio de pago, ante una ausencia de ley especial, porque a la fecha no hay una ley especial en materia de tarjetas de crédito, este instrumento, la tarjeta plantea tremendas dificultades para ejecutar los saldos de los deudores. Entonces, antes que existieran los sistemas electrónicos, que son los que habían antes, yo no sé si ustedes recuerdan que antes te daban una libretita y vos decías, acá se anotó y abrías así en tres, eran trípticos de plástico, antes te daban así de cartón, hoy es el sistema electrónico que te llega por correo, ¿verdad? Y el uso de la tarjeta se planteaba, así como me dijo uno de los oyentes acá, en materia de cupones. Entonces, estos cupones que firmaban los titulares de la tarjeta, dejando estampada su firma, sí estaban metidos dentro de los esquemas de títulos ejecutivos, porque aparece en el Código Procesal Civil un sinónimo del cupón que es el vale. Y el vale está en el inciso F entre los títulos ejecutivos, pero la tarjeta de crédito no aparece. Y como no hay ley especial, no hay título ejecutivo sin una ley especial que así la establezca. Entonces, nosotros creemos que hoy en día el cupón es el resultado de una operación electrónica, por ejemplo el POS. Ustedes sacan ese papelito chiquitito que te da el POS. Y aunque el cupón lleve inclusive la leyenda, este cupón no requiere la firma, pero sí reconozco y pagaré el monto que dice en esta operación, nosotros creemos que no hay título ejecutivo en el cupón. Podés animarte por el vale, pero no está establecido en la ley especial porque no proviene de una ley especial que regule las tarjetas de crédito. Entonces nosotros creemos que lo que sí podría usarse es el contrato de cuenta corriente bancaria que uno tiene con el banco y traer la documentación en la cual vos digas de manera compleja, este es el contrato con el banco, este es el contrato de crédito, esta es la solicitud de crédito, esta es la tarjeta, estos son los datos del Riera y este es el extracto que dice que de ese contrato me debe este saldo. Ahí sí podrías entrar, pero con un título complejo al reclamar el tema de las tarjetas de crédito. Yo no me arriesgaría sin todo eso. Traer el extracto así sencillo como está o venir con el papelito que emite el POS en aras de que el cupón es el equivalente al vale, yo me animaría a no hacerlo salvo por vía ordinaria. Y si ustedes son abogados, creo que tienen que sopesar el riesgo en función del monto que se reclama. A lo mejor el monto es pequeño y bueno, dice uno, las costas no son tantas. Pero si sos abogado defensor, inhabilidad de título. El cupón no es un vale, el cupón no es el equivalente, no hay ley especial que regule las tarjetas de crédito, el título ejecutivo tiene que necesariamente venir por ley, ese extracto como tarjeta de crédito no tiene aparejada ejecución, no genera una exigibilidad
salvo que traigas el contrato de cuenta corriente o la solicitud de crédito con el banco. Gente, me parece que hoy me excedí. Quiero dejar acá y leerles un poco a ustedes, a ver si tienen algún tipo de consulta para entrar un poco también a interactuar, ¿verdad? Dejamos acá los títulos y bueno, si tienen alguna consulta estoy para leerles un rato y atender las que me consulten. Les escucho. O les leo, mejor dicho, ¿verdad? Pregunta Lexi Duarte, ¿los pagarés de vencimientos sucesivos son títulos hábiles? Toditos son títulos hábiles. Toditos, porque el pagaré sí es un título de crédito. Y que el vencimiento no esté expresado te da a vos una alternativa. Reclamarlo vencido, ¿verdad? O meterlo vencido y meterlo por vencer y tenés la opción, te digo yo, el artículo es este, 458, Alexi, que permite la ampliación anterior a la sentencia. Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse la sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor podrá ampliarse la ejecución por su importe. Pero ¿qué es lo que recomienda la doctrina? Y esto está sostenido por jurisprudencia, Alexi. Vos tenés que meter un cuadrito donde decís todo esto está vencido, todos estos pagarés estoy reclamando. Y después tenés que meter otro cuadrito donde decís todos estos pagarés también estoy reclamando, pero no vencieron todavía. Y me reservo el derecho, acordate de esto, me reservo el derecho de poder reclamar en la medida que vayan venciendo. Y después, cuando vayan venciendo, utilizar el 458 y ampliar el monto de tu demanda en virtud de esa autorización antes del dictado de la sentencia. Pregunta Arturo, el domicilio para demandar por cheque, siendo las partes de diferentes circunscripciones. El domicilio del cheque es el domicilio que sale acá abajo, el domicilio del girado. Y ese domicilio es del girador o del emisor, porque acuérdense que lo que se demandan son títulos y toda la información debe provenir del título. Este título tiene acá un documento, este documento tiene un domicilio y ese domicilio, si dice Asunción, se demanda en Asunción. Si dice sucursal Ciudad del Este, tiene que ir a Ciudad del Este o a Oviedo, Concepción, Encarnación, Olimpo, Villa Halle, Villarrica, lo que quiera. No vayan a perder por una cuestión de competencia territorial. El cheque dice, tiene que decir todo. Pregunta Héctor, ¿la factura de crédito sin pagaré constituye un título de crédito ejecutable? Constituye, Héctor, en la medida que esté conformada, que significa que tenga una firma. Y acordate que la firma tiene que ser de la persona física reconocida por preparación de acción ejecutiva o hay que reconocer la obligación si firma una persona jurídica. Pregunta Vicente Ferreira, si el cheque está endosado, ¿a quién debo demandar? A todo el mundo, Vicente. Porque el endosatario, quien recibe el endoso, es una persona que se obliga al dorso como responsable solidario del librador. Y la cadena de endosos, que son el cúmulo de firmas que van saliendo acá atrás, genera una obligación solidaria que va de abajo hacia arriba. Por eso es que en el Código Civil vos vas a encontrar que tenés acción de regreso. ¿Qué significa regreso? Que desde el último vas regresando hacia atrás la cadena de endosantes hasta el librador, porque a todos les podés reclamar. Y como el Código Civil establece que una obligación solidaria te autoriza a vos a reclamar todo, a algunos o a todos tus deudores, vos le podés reclamar a todos la totalidad. Yo recomiendo que los reclames a todos porque es mayor el espectro de solvencia generado y es mayor la cantidad es mayor la posibilidad de embargo que podés obtener en un número mayor de deudores, ¿verdad? Voy a tocar un ratito. Pregunta César Paradeda. ¿Cuál es el punto de partida para el cómputo de la caducidad de las medidas preparatorias? La última actuación, César. Si la última actuación fue el reconocimiento de la firma en una audiencia, la fecha de la audiencia. Si la audiencia se suspendió y se hizo otra, la fecha de la siguiente. Si la preparación fue traer los recibos, la fecha de la presentación del recibo. Si la medida preparatoria fue justificar un alquiler con la presentación de un pago, la justificación de ese pago. La última actuación que supone una medida preparatoria es el primer día del cómputo para la caducidad. Pregunta
Pregunta Jorge Romero. ¿Un contrato de crédito por reconocimiento de crédito suple la firma en la factura de crédito? No suple, Jorge. Ahí ya estamos hablando de dos documentos distintos. Y acordate que nosotros discutimos documentos en el juicio ejecutivo, no discutimos obligaciones. Entonces, si vos tenés un contrato de crédito firmado y a su vez tenés una factura firmada, tenés dos títulos de créditos, dos títulos ejecutivos incompletos. El contrato, que es un instrumento privado suscrito, inciso B larga, o la factura, que es un título ejecutivo incompleto, inciso F. Elegí el contrato o elegí la factura, pero no las mezcles, porque puede haber una no equivalencia en el título complejo y eso puede plantearte un problema. Entonces yo recomiendo que vos te vayas por la factura si tenés la conformidad, y si no la tenés, elegí el contrato y citala a tu deudor a que te reconozca la firma. Un título privado como el contrato de crédito, que está firmado de manera privada y que te reconocen judicialmente, es título ejecutivo directo y te permite el reclamo. Pregunta Arturo, si un endosante luego enmienda con garabatones y se demanda al librador, ¿qué puede hacer el demandado? La firma, Arturo, está establecida en el Código Civil, no es un tema procesal. Y la firma, que es lo que yo le digo siempre a la gente, puede ser lo que quiera. O sea, yo puedo ahora mismo firmar de esta manera. Agarro mi firma y pongo así. MR, Manuel Riera. Y a partir de hoy decido escribir Riera D. Y agrego, ahora mi firma es M. Riera D de Domínguez. Y quiero hacer más énfasis en mi apellido Domínguez para que se acuerde de mi mamá. Y pongo ahí Domínguez. Mi firma cambia cuando a mí se me place. Porque el concepto de firma que maneja el Código Civil es que una persona puede firmar como se le place, como acostumbra a hacerlo. Es mentira que tu firma es la que sale en la cédula. No es cierto. Yo te quiero mostrar lo que era mi firma en mi cédula de 5 años y lo que es mi firma en la cédula de hoy cuando tengo 40. Un despelote. Entonces, yo lo que recomiendo es que nosotros nos encarguemos de reclamar primero a nuestro cliente la verosimilitud de esas firmas y segundo su identificación. Porque si tu cliente no está convencido de que el endoso es de su deudor, vos no tenés por qué arriesgarte y no vas a arriesgar la demanda de un librador en función de ese digamos, ¿cómo puedo decirte? De esa contingencia que no manejas. Entonces mi recomendación es, si el cliente no te logra identificar el garabato, no reclames al endosante, y si no tenés la seguridad que te da él, no vayas a arriesgar la ejecución y metete directamente con el librador. Pregunta Juanga, ¿uno puede cambiar la firma en la cédula de identidad? Cuando quiera, Juanga. Vos tenés entidad. Nadie te puede obligar a firmar como vos no quieras, firmar como se te plazca. Puedes poner tu nombre, puedes poner una raya, puedes poner 3 puntitos y sos masón, puedes hacer lo que se te place. Tu firma es tuya y vos firmás como quieras, el Código Procesal, el Código Civil te protege. Pregunta Vicente, que su cheque fue endosado por 3 personas distintas con domicilio en las distintas partes del país. ¿Cómo se establece la competencia del juez en este caso? Vos tenés que elegir. El cheque tiene un domicilio acá. Yo uso porque el Código Civil y la ley especial que estableció los cheques establece que la competencia se establece en el domicilio del girado. Si el banco tiene sucursal en Asunción, demanda en Asunción. Si el banco tiene sucursal en el este, andate al este. Pero recordá siempre esto. El Código Procesal Civil te permite a vos, en el artículo 4, que la prórroga de la competencia puede ser expresa o tácita. Quiere decir que vos podés demandar expresamente en otro lugar o implícitamente en otro lugar cuando hay convenio de partes o cuando si demandaste, tu demandado no se opone. Yo soy asunceno, demandame en Asunción.
Pero si vos me decís, mane, mira, yo vivo en Ciudad del Este, te vienen a demandar ya, y yo digo, puede ser, pero la verdad que prefiero acá, no te doy mi conformidad. Y yo te digo, sí, puede ser, voy a estar ahora, me estoy mudando, vamos mejor en Ciudad del Este, allá puedo discutir contigo, estás prorrogando la competencia territorial. O sea que no habría problema. Pero, ojo gente, tienen que tener la prórroga expresa o tácita de la competencia territorial que se da en función de el artículo 4 del Código Procesal Civil. Y la única prorrogable es la territorial. Entonces, si vos vivís lejos y tu demandado también, aunque el cheque se hace un seno, andate lejos o andate a donde vive tu demandado. No creo que se oponga, y si querés preguntarle, porque el tema es que vos no arriesgues una incompetencia. Pero si es en materia de cheques, hay que usar este domicilio que sale acá. Pregunta Arturo, si un pagaré no tiene fecha de emisión, ¿puede oponerse la inhabilidad de título? Puede oponerse, pero te arriesgas a lo siguiente. No tengo el Código Civil a mano lastimosamente. El Código Civil establece las situaciones en las cuales el pagaré tiene, por razones de omisión, algunas de sus esencialidades incumplidas. Y en caso en que la fecha no se establezca, se entiende emitido en el día. Porque supone que vos lo portás por algo. Ahora, tenés que probar la aportación. Y materia de prueba en juicio ejecutivo, siendo una discusión formal, es medio complicada. Yo le pondría la fecha, y la fecha yo la pondría de conformidad con el cliente, que quiere decir, dame la fecha exacta en el que el negocio se hizo. O sea, en la fecha del préstamo, en la fecha del desembolso, en la fecha de la transferencia, lo que sea, y ponerle, ¿verdad? No sea que te equivoques, y que la ponga él, Entonces no generás ningún tipo de riesgo. Pregunta César, ¿la notificación del reconocimiento de firmas interrumpe la prescripción? En una acción preparatoria. A nuestro criterio, no. ¿Por qué? Porque yo perdí muchas veces, César. O sea, yo tengo una postura teórica. El inicio de la demanda y la notificación de la preparación supone, en principio, un conocimiento a los efectos de interrumpir la prescripción, ¿verdad? Pero a mí me pasó que hay jueces que, llevando al extremo la interpretación formal del juicio ejecutivo, te dicen: el juicio ejecutivo no se inicia con la preparación, sino que se inicia con la intimación del pago, que es cierto. Y te dicen a su vez, si la intimación del pago, que es la que hace el oficial de justicia con el mandamiento, o vos la haces por cédula después de que le estás demandando, es recién esa la notificación que interrumpe la prescripción. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero en la práctica me cansé de perder. Entonces yo te recomiendo que si tenés tiempo, demandá con antelación suficiente para que no tengas que, exponerte a que te la planteen. Entonces, en materias de actores, yo iría con tiempo antes de la prescripción, inicio la preparación, preparo bien la intimación, y esa cédula tengo que hacer a toda bala, o tengo que mandar a toda bala el oficial de justicia para no arriesgar, ¿verdad? Pregunta Zoraida, si el pagaré no se puso la fecha, ¿cómo se hace? Lo que decía recién Zoraida, que te la complete el cliente, ¿verdad? Porque si no está completa, se entiende que es la fecha de la aportación, el juez no va a tener otra cosa que interpretar que la fecha es la del inicio de la demanda, y eso puede no coincidir con el negocio de fondo. Y si vos iniciaste una demanda, por decirte una tontería, hoy, el 24 de abril, y justo tenía tu deudor un recibo del 23, te plantea una opción de pago y sonaste, ¿verdad? Entonces la clave es que vos tengas con el ok del cliente bien clara cuándo es la fecha, si es posible que él te la llene y no asumís el riesgo vos como abogado de un negocio que naturalmente no conoces, que te la firme él, ¿verdad? Así como dice Valeria, depende de la interpretación del juez en cada caso. Yo recomiendo, gente, si bien yo tengo una opinión, yo no te puedo recomendar que la notificación de la preparación interrumpa la prescripción, porque me cansé de perder. Entonces, vaya mi opinión, en contra de mi opinión, mi recomendación es: métanle la intimación de pago, manden el oficial de justicia o manden la cédula antes de que prescriba. Eso les va a dar seguridad, sí o sí. Y finalmente y si no hay ok del cliente, no aceptes. Pero vos sos dueño, no sos dueño del crédito, es tu cliente el dueño del crédito. Vos lo que no podés estrellar
su derecho y no podés estrellar tu prestigio por un pagaré que no conoces. Entonces no aceptes su oraidad, exigí y recomendar la exigencia, o si no, no se puede, ¿verdad? Vero González, ¿cuánto tiempo prescribe un juicio ejecutivo? La prescripción es una cuestión civil, Vero, está en el Código Civil. Entonces, ¿de qué depende? Y del documento que ejecutes. Si vos ejecutás, por ejemplo, un pagaré, tenés 4 años. Si ejecutás un cheque, tenés 4 años. Si ejecutás una factura, tenés menos, son 3 años. Si ejecutás un contrato, tenés 10 años. Entonces depende del título ejecutivo que plantees. Y la prescripción proviene del Código Civil, artículo 660 en adelante. Ahí están los diferentes títulos, las diferentes situaciones. Vas a tener que hacer una lectura integrada del Código Civil con el Código Procesal y usar la prescripción, ¿verdad? Y la prescripción, acuérdense, gente, hay que manejar los tiempos de los tribunales, presentar la demanda, pagar la tasa, hacer la verificación, que entre al despacho, que se haga el sorteo, que se vaya a estadística, que te saquen la primera providencia, que el domicilio no te da problema, que el ujier no esté enfermo. No vayan a meter sobre la hora las demandas, metan con 6 meses antes de la prescripción. Prepárense para tener todo el tiempo necesario para arreglar la realidad de los tribunales. Se cierra, huelga, lluvia, paro, despelote y bueno, no podés arriesgarte. Metan 100% todo su juicio ejecutivo con una antelación suficiente, no sea que estén exponiéndose demasiado por razones de práctica, ¿verdad? Por razones de pasillo. Entonces mi recomendación es: nunca entren tan cerca de las fechas de prescripciones y usen la última de las opciones, que es la fecha de la intimación, ¿verdad? Bueno, me pregunta Osmar Yegros, gané un juicio ejecutivo en las 2 instancias y ahora en la etapa de ejecución se va y me denuncian a Fiscalía por producción de documentos no auténticos. ¿Qué opina? Y que el que te está denunciando está desesperado, Osmar. Así de sencillo es. La producción no puede ser un documento no auténtico. ¿Por qué? Porque vos que estás ejecutando. Este es un dato teórico súper importante que podés usar, ¿verdad? Cuando vos usás un cheque para demandar, ¿qué estás demandando? El cheque. ¿Cuál es el título? El cheque. ¿Cuál es el título ejecutivo? El cheque. ¿Cuál es el título que trae aparejada la ejecución? El cheque. Cuando se intima pago del cheque y se discute si el cheque dice que ese crédito se debe pagar y después sale una sentencia que dice sí, es cierto, tenía razón Osmar, entonces corresponde el cobro del crédito. ¿Dónde se dice eso? Se dice en una sentencia. Entonces ahora la sentencia dice, una sentencia dictada por un juez dice: en función de todo lo que ocurrió acá, hágase lugar a la presente ejecución y por ende autorícese a que Manuel Riera cobre un crédito de 10 millones de guaraníes contra Osmar Yegros Ramírez por esto, por lo otro. ¿Cuál es tu título de crédito ahora? ¿El cheque o la sentencia? La sentencia. ¿Por qué? Porque el cheque dejó ya de ser el papel. Ahora la discusión se terminó. Y la discusión se terminó dándote el crédito a vos. Entonces, tu título de crédito es tu sentencia. Y esto tiene muy bien explicado el profesor Hernán Casco Pagano, en tanto y en cuanto el título deja de ser ejecutivo para volverse título ejecutorio. Y este ejecutorio sale de una interpretación que hace el profesor del siguiente artículo 519 del Código Procesal Civil: consentida, firme o ejecutoriada, que es tu caso, la sentencia judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, procederá su ejecución a instancia de parte. Y este artículo 519 del Código Procesal Civil está metido, lean el título, en la ejecución de las resoluciones judiciales. Y van a leer que hay un capítulo que se llama de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales paraguayos. Entonces,
Si vos tenés un juez que discutido el título te dio la razón en una sentencia, este es tu título. Este es tu título. Entonces decirle a ese tipo que te invitó, a ese tipo que te denunció, viejo, el problema no soy yo. Vos estás diciéndole que el juez es el que emitió un título falso, porque ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Lo que vos estás ejecutando es una sentencia, no mal pagaré, no mal cheque, es el crédito que dice acá, que incluye costas, que incluye intereses, que te pone la tasa, que te pone el crédito a vos y que te confirmó un tribunal. Decirle a ese tipo que te planteó el tema en lo penal, hermano, es una locura lo que estás planteando, porque el título me lo dio un juez después de una discusión planteada que se confirmó en instancia. 4 jueces dicen, el de abajo y los 3 de apelación, que este es el crédito. Entonces vos ya no reclamás esto, estás reclamando esto. Y anoten por ahí para estudiar después. Ese fenómeno se llama de interversión del título. Interversión con R. Busquen en doctrina el estudio de la interversión del título. Mi título dejó de ser este para convertirse en este porque se intervino. Este se convirtió en este es el que estoy ejecutando ahora. Entonces vos, si ganaste en primera y en segunda, no estás ya hablando de pagarés, de cheque, nada, estás hablando de sentencia. Eso es lo que estás ejecutando y ese título no puede ser bajo ningún punto de vista falso, ningún documento creado porque primero no lo haces vos y segundo lo hizo el juez en un proceso que discutió el tipo contigo. Entonces está perfectamente cuidada la defensa. Señores, 8:20 de la noche, no me quiero exceder, quiero cortar acá porque la verdad que me estoy quedando primero sin batería y segundo estoy excediéndome en la paciencia de todos ustedes. Agradecerles de vuelta por encontrarnos. Espero que les haya gustado la clase. Así como viene la mano, nos encontramos en mayo, dentro de un mes más. Y bueno, cualquier consulta que tienen me escriben, cualquier consulta que tengan sobre lo que hablamos hoy, me pueden seguir escribiendo en el Facebook. Y compartan estas clases cuando quieran, ¿verdad? Esta me parece que es la manera más fácil que tengo de llegar a los colegas que están en todo el país. Entonces, vía un pequeño celular, por más carapé y cañí que sea nuestro modo de hablar, creo que nos sirve para ponernos de acuerdo. Les mando un gran abrazo a todos. Estamos en contacto y bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa a su disposición. Un abrazo grande.